Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Hoy día tenemos el agrado de tener como invitada para presentar a Daniela Rojas Bastias. Ella es candidata a doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y además trabaja como especialista en educación matemática en nuestro laboratorio de educación. Ella se ha especializado en educación matemática, en formación docente y en reflexión docente. Ha participado como investigadora en diversos proyectos relacionados con la enseñanza de la matemática en educación básica. También ha coordinado proyectos de desarrollo de recursos para el aprendizaje de las matemáticas en el aula escolar y de desarrollo e implementación de iniciativas de formación continua en educación matemática dirigido a profesores y profesoras de educación básica. Sus principales áreas de interés son la enseñanza de las matemáticas en educación básica, la formación docente, la reflexión docente y la evaluación matemática. Y hoy ella va a compartir con nosotros algunos resultados de su trabajo titulado Descripción de las prácticas reflexivas de los docentes de educación básica al examinar las evidencias de aprendizaje de sus estudiantes que surgen en una clase de matemáticas. Así que le dejo con usted a Daniela. Muchas gracias, Darío. Sí, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Sí, ahí. Sí, bueno, lo que voy a presentar hoy día es parte de mi trabajo de tesis, es una parte del trabajo de tesis, que en este caso se centra en cómo reflexionan los docentes cuando examinan evidencias de aprendizaje de sus estudiantes, pero que emergen en sus clases de matemática. Bueno, no es desconocido por nadie que en los últimos años la evaluación, especialmente la evaluación en aula, la evaluación para el aprendizaje, ha tomado un especial realce en nuestro país. Prueba de ello son, por ejemplo, el decreto 67 que se divulgó el año 2018, donde se promueve esta visión de la evaluación como un aspecto intrínseco al proceso de enseñanza. Y se le da este sentido para propiciar y apoyar tanto el aprendizaje de los estudiantes como las prácticas docentes. Y en este último aspecto se destaca el rol de la reflexión docente en la toma de decisiones que sean pertinentes y oportunas respecto de la enseñanza. Sin embargo, por otro lado, antecedentes desde la evaluación docente nos dicen que investigaciones que se han desarrollado con los resultados de la evaluación docente nos señalan que un aspecto crítico en la evaluación de los portafolios de los profesores que se evalúan son los procesos de reflexión, en particular la calidad de la evaluación de la unidad, la reflexión a partir de los resultados de la evaluación y la reflexión pedagógica muestran bajos resultados. Y es que quisiera referirme a que esta perspectiva de evaluación que hoy en día esperamos que haya en nuestras aulas, al parecer no está dando no está haciendo de la manera que la esperamos. Y esta perspectiva de la evaluación que no solo se trata, y ahí yo puse una imagen al centro, de la evaluación desde una perspectiva quizás de medición y de calificación, sino que es la evaluación que un profesor hace en el aula observando los estudiantes cuando trabajan, observando cuando trabajan, por ejemplo, en una guía de aprendizaje o mediando, utilizando algún material concreto, es decir, es una evaluación que es un aporte hacia la reflexión de los profesores. Entonces, esto es crítico en los resultados de evaluación docente, pero por otra parte, desde el Ministerio de Educación y en general en nuestro sistema educativo es algo que se demanda. Y como les decía, la reflexión en particular es un aspecto crítico y es aún más crítico si consideramos que numerosas investigaciones concuerdan en que la reflexión docente es un proceso fundamental si queremos generar mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje en el aula. En Chile, por ejemplo, en el antiguo marco para la buena enseñanza había uno de los criterios que señalaba explícitamente que la reflexión docente es un aspecto fundamental. Hoy en día los estándares que se acaban de divulgar hace
par de semanas, la semana pasada, no me acuerdo, la semana anterior, en particular en los estándares que tienen que ver con el marco para la buena enseñanza, que son para los profesores en servicio, se destaca en el estándar 11, que es sobre el aprendizaje profesional continuo, la práctica reflexiva como un foco de este estándar. Entonces, en ese contexto, este trabajo busca responder a las preguntas: ¿cómo es que reflexionan los profesores cuando se enfrentan a estas evidencias de aprendizaje, pero que emergen en una clase de matemática en particular? ¿Cómo reflexionan? ¿Reflexionan o no reflexionan? Porque es lo que esperamos, se espera desde los estándares, se espera desde las nociones de evaluación. Entonces, para poder llevar a cabo este trabajo, como referencias teóricas hay dos grandes aspectos que se consideran. Uno, la reflexión docente, concepto que ha sido ampliamente estudiado en la literatura y que en general ha valorado el aporte a la formación de profesores, a pesar de que también ha sido criticado, porque como se ha estudiado desde distintas perspectivas y ampliamente, hay distintas concepciones que han ido surgiendo a partir de los trabajos que hay en este campo. En particular, en esta investigación que voy a mostrar, vamos a centrarnos en la noción de práctica reflexiva, que se caracteriza como la acción de realizar un proceso de reflexión con el propósito de tomar una decisión o de resolver un problema en la práctica. La práctica reflexiva como aquella que permite describir el ejercicio docente, que va desde el análisis quizás de un aspecto de la lección, de una clase en particular, a considerar implicancias éticas o sociales que puede tener un proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. Por otro lado, como referencia teórica está la evaluación de aprendizaje, porque nosotros queremos, en este caso, esta investigación pretende describir cómo reflexionan los profesores, pero cuando se enfrentan a evidencias de aprendizaje. Y para eso entonces nos centramos en la evaluación para el aprendizaje como un proceso que busca de búsqueda e interpretación de evidencias, que es utilizada tanto por los estudiantes como por los profesores para identificar dónde estamos en el proceso de aprendizaje de un estudiante, a dónde se tiene que llegar y la mejor manera de alcanzar a ese punto. En este contexto, en esta perspectiva de ver la evaluación desde un carácter más formativo, las evidencias de aprendizaje son fundamentales y entendemos como evidencias de aprendizaje aquellas que provienen de distintas fuentes, en particular que uno las puede extraer desde lo que el estudiante dice, hace, escribe, registra, que se producen tanto en el registro que puede haber en una prueba, por ejemplo, como también en las interacciones que hay en el aula. Entonces, la pregunta de investigación que guía este trabajo es cómo reflexionan los profesores que hacen clase de matemática de primero a octavo básico cuando examinan evidencia de aprendizaje de sus estudiantes. Esta parte del estudio, y les decía que esto es parte de mi trabajo de tesis, pero en particular el objetivo de este estudio es describir con profundidad las prácticas reflexivas de los docentes que hacen clases de matemática de primero a octavo básico cuando examinan evidencias de resultados de aprendizaje de sus estudiantes que provienen principalmente de sus clases de matemática o que emergen en sus clases de matemática. Para este caso, entonces, tenemos una muestra intencionada de 6 profesores de la región metropolitana, de las comunas de Pudahuel y Independencia. Hay distintos niveles. Los profesores que participaron en este estudio hacían clases de matemática en distintos niveles, primero, segundo, cuarto, sexto y octavo básico, y las clases que se observaron corresponden a distintos ejes temáticos y contenidos matemáticos. ¿Cómo se realiza el estudio? Este es el marco más general. Se observaron 3 clases de la implementación de una unidad de aprendizaje de cada uno de estos docentes. Una clase al inicio de la implementación de la unidad, una clase intermedia y una clase final, es decir, una clase que estuviese antes de que ellos evaluaran la unidad a través de una prueba, que en general lo hacen de esa manera. Luego se observó el proceso de corrección de la prueba o del trabajo o del
instrumentos de evaluación que ellos hayan utilizado para calificar de alguna manera lo que habían estudiado en esa unidad. Y además se entrevistaron a los profesores una vez terminado el proceso. Los resultados que yo voy a presentar ahora corresponden a este aspecto, es decir, a la información que se levantó a través de la observación de las clases y la entrevista que se hizo después a los profesores. ¿Qué es lo que se hizo? Se observaron sus clases, se registraron en video, luego se hizo un análisis crítico de estos videos de clase para identificar aquellos momentos donde se observara explícitamente una evidencia de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, una pregunta a un estudiante, una respuesta cuando el profesor estaba revisando un ejercicio problema, un error de los estudiantes, distintos tipos de intervenciones. Una vez que se seleccionaron esos episodios, también se consideraron algunas gestiones del docente que podrían responder a evidencias de aprendizaje, porque en algunos momentos de la clase se observaba que, por ejemplo, el docente detenía la clase, pensaba como que cambiaba había un gesto, había una acción desde el profesor que daba a conocer de que algo había pasado, algo había observado en sus estudiantes que cambiaba el curso, digamos, fluido que podía llevar en la gestión de una actividad. Entonces esos episodios también se seleccionaron, y también algunos donde había, por ejemplo, una secuencia de preguntas en función de un mismo tema, y que podrían corresponder a una gestión que responde a una evidencia de aprendizaje que el profesor detectó al gestionar su clase, pero que en este caso la investigadora no la había considerado. Y luego estos episodios se seleccionaron y se utilizaron de insumo para realizar la entrevista semiestructurada al final del proceso. Después, se realizaron las entrevistas, se registraron en audio, se transcribieron y se hizo un análisis de contenido. Primero una codificación abierta, se levantaron ciertas categorías, se establecieron relaciones entre ellas con el propósito de poder describir de qué manera estaban reflexionando esos profesores cuando se enfrentaban o examinaban una evidencia de aprendizaje que había surgido en sus clases de matemáticas. ¿Cuáles son los resultados? En general, los resultados que se obtuvieron con el análisis de las reflexiones de los profesores que se pudieron levantar a partir de esta entrevista y observando registros de video de sus propias clases, se caracterizan en 3 dimensiones. Una primera dimensión que se denomina reflexión focalizada en las características de los estudiantes y la enseñanza. Una segunda dimensión que es reflexión focalizada en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Y la última, que es una reflexión focalizada en la práctica del docente en aula y sus implicancias para el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué es lo que gatillaban estas distintas dimensiones que se levantaron a partir del análisis? Cuando los docentes en su discurso, en su reflexión, se centran principalmente en las características de los estudiantes, eso lo gatillaba principalmente el observar errores en los estudiantes que aparecían en las clases, en una pregunta, al resolver un ejercicio, etc. Y cuando ellos se referían a ello, generalmente hacían alusión a las características de los estudiantes, pero a las características que tienen que ver con la actitud que ellos tenían frente a la clase, estaban atentos o no estaban tan atentos, no les gustan las matemáticas, no es muy ordenado el estudiante, a ese tipo de características, a su capacidad de comprender las instrucciones o en sus respuestas. En algunos casos también para esta dimensión se centraban más bien no en un estudiante en particular, sino que en las características del ambiente de la clase en ese momento o en la disciplina del curso que se pudiese observar en ese episodio. La segunda dimensión, que se focaliza en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, generalmente se gatilla cuando analizan decisiones que ellos mismos tomaron en la gestión de una clase
cuando observan una respuesta o una dificultad de los estudiantes al desarrollar una tarea. Una diferencia entre esas respuestas o dificultades de la dimensión 1 y la dimensión 2 es quiénes son los estudiantes. En general, cuando el estudiante no era un estudiante destacado en matemáticas, ni tampoco era un estudiante que desde la perspectiva del profesor tuviese dificultades en la asignatura, como que la reflexión estaba más bien focalizada en el aprendizaje. Pero muchas veces cuando el estudiante tenía dificultades desde la percepción del profesor, tenía dificultades en la asignatura, dificultades de aprendizaje en la asignatura, como que la reflexión se iba y se focalizaba más bien en las características. ¿En qué se centran? En la respuesta y en la producción de los estudiantes. Ellos tratan de comprender el pensamiento matemático del estudiante cuando responde la tarea, y en otros casos se centran en el contenido que se está abordando en la clase, en las estrategias que ellos están usando en ese momento, estrategias de gestión, pero focalizándose más bien en que sus estudiantes aprendan. Y la última dimensión, que se focaliza en la práctica del docente y las implicancias que puede tener para la enseñanza, para el aprendizaje de los estudiantes, se gatilla principalmente cuando ellos analizan, después de haber visto varios episodios de video, analizan el logro de los aprendizajes de sus estudiantes en la clase en general o en una actividad en general. Se centran principalmente en sus propias prácticas de aula y en las implicancias que puede tener en el aprendizaje del estudiante, pero las consecuencias generalmente están dadas o están orientadas hacia el desarrollo académico de los estudiantes. Vamos a ver algunos ejemplos y analizar un poquito más en detalle cada una de estas dimensiones. En la primera, que se centra en las características del estudiante, en general son las características que se relacionan con el desempeño en la asignatura. Por ejemplo, aquí hay un extracto de lo que dice un profesor cuando observa un episodio de clase donde está pasando por los puestos de trabajo y la tarea era dibujar caras de cuerpo geométrico. Observa el trabajo de una niña y que había dibujado en realidad un paralelepípedo, había dibujado un cuerpo geométrico. Entonces, observa ese episodio, la gestión que se realiza de ese episodio, e inmediatamente dice, bueno, no tenía bien asimilado entre cuerpo y caras de figura. Es que ahí a los chiquillos al principio los cuerpos geométricos les cuesta, ya que el cuerpo tiene volumen, dimensiones, igual a algunos les cuesta internalizar eso, o no escucho bien la instrucción porque eso es lo más típico. Luego sigue diciendo, igual ella tiene el 40% de asistencia, es integrada, nunca está en todas las clases, anda bien perdidita, se atrasan los conceptos en su aprendizaje. Yo creo que es eso, ella falta mucho. Quisiera notar que en este caso, en el primer discurso, donde es más general, donde no se refiere al estudiante, atribuyen a escuchar bien los errores o dificultades del estudiante. Esto pasa yo diría que casi todos los docentes de la muestra que participaron en esta parte del estudio hacen alusión en algún momento a que no escuchan bien, a que no comprenden la instrucción, a que se apuran en responder, son apurones, responden muy rápido, pero sin hacer una reflexión en torno al aprendizaje que puede haber al mirar esa evidencia de aprendizaje. Miran, no es correcto, es apurón, se apuró mucho, no entendió, no escuchó bien, más que no entendió, siempre no escuchó bien. Sin embargo, este mismo tipo de reflexiones se observa cuando el estudiante es un buen estudiante en matemáticas. Por ejemplo, el mismo profesor o profesora frente a otro episodio, pero donde es un estudiante que se destaca en la asignatura, dice, bueno, no, si ese es un niñito muy bueno, no todos sí les queda más afianzado el objetivo que yo quería que aprendieran. Pero no te puedo decir que todos hicieran esa reflexión, quizás no todos. O sea, este niño sí, porque este es un niño bueno. Entonces veo esa reflexión, no la analizo mucho más allá, sino que digo, es buena, este niño le va bien en la asignatura y seguramente él logró el objetivo. Y eso, en parte, nos lleva a poder concluir que conocer a los estudiantes
les permite caracterizarlos de cierta manera respecto a su desempeño, pero también influye en la reflexión que el profesor puede hacer cuando se enfrenta a una evidencia de aprendizaje proveniente de un buen estudiante desde su perspectiva o de un estudiante que tiene dificultades. Pero también puede influir en las decisiones de gestión que toman in situ durante la clase. Por ejemplo, si es un estudiante que desde su perspectiva tiene dificultades de aprendizaje, frente a una respuesta, quizás no analizo la respuesta, sino que tiendo a explicar nuevamente, a yo dar la respuesta antes que el estudiante, porque de cierta manera pienso que él se va a equivocar. Si es un estudiante que es destacado, sí a lo mejor escucho, o si veo que se está equivocando, es que eso me paraliza de cierta forma en la clase. Un ejemplo de este tipo es, profesor E, por ejemplo, dice, está en una clase trabajando fracciones, está representando fracciones en la pizarra y dice cómo podría ser la representación de una fracción impropia, señala en particular la fracción 1/4. 1 de 4, dice un estudiante, otra persona que no sea el mismo, porque era quien venía hablando en este episodio. Otro estudiante dice pictóricamente colocando 4 cuadraditos y pintando uno. El profesor dice 4 cuadraditos y pintando uno, es 6, es decir, nombra a otro estudiante, no considera la respuesta de quien acababa de hablar y pregunta a otro estudiante, ¿qué le dice? Un entero partido en 4. Un entero partido en 4, aunque yo sé lo que quería decir, la explicación de él está mucho más específica, ¿cierto? Bueno, al mirar ese episodio con la docente en este caso, se sorprende y dice, yo pensaba que es que en realidad siempre lo que dice, como que tiendo a pensar que no es confiable. Disculpa que lo diga, pero mi mente está cerrada, digamos, porque yo me estaba imaginando que tenía que decirme, hago un rectángulo, lo parto en 4 partes y pinto. Pero como él dijo, hago 4 cuadraditos, pero resulta que él dijo que lo que dijo estaba bien y yo no lo tomé en cuenta. Ahora que veo lo que él dijo, yo debía haber dicho gracias y haber tomado en cuenta su opinión. Es decir, ella conoce al estudiante, por lo tanto, de alguna manera influye en cómo considero o no la evidencia, la respuesta de aprendizaje de ese estudiante e incluso la gestión que sigue después. Y la otra, en esta misma dimensión sobre características de los estudiantes y la enseñanza, en general cuando nos referimos a la enseñanza, es que se centran en estrategias específicas, pero desde un carácter más bien pedagógico. Por ejemplo, el profesor C ahí se señala que al referirse a cómo mejoraría su clase, que trabajaría con material concreto. Y esa es una respuesta que aparece frecuentemente cuando analizan lo que pasa con los estudiantes, mirando evidencias de aprendizaje que surgieron en sus clases. Ellos reflexionan y dicen, oh, tengo que mejorar, uso material concreto, uso de videos, uso de PowerPoint. Pero está en esta dimensión cuando en realidad se están refiriendo al uso de estos materiales, pero desde una perspectiva pedagógica. Es decir, lo dicen como un tips que utilizo para mejorar mi clase, pero sin hacer una conexión con el conocimiento matemático que está en estudio en ese momento. ¿Por qué usar un material versus otro podría ayudar al aprendizaje del estudiante? Eso no aparece en esta dimensión, sino que señalan, debería haber usado material concreto, eso ayuda a los estudiantes, una presentación en PowerPoint mejoraría mi clase, pero en realidad lo estoy diciendo como algo que creo que funciona sin considerarlo más bien desde una perspectiva didáctica. En general, esta forma de reflexión que se focaliza en las características de los estudiantes y en la enseñanza, se focaliza en las características de los estudiantes y se gatilla en general con errores de los estudiantes, cuando analizan un error de los estudiantes en el registro video de sus clases. Cuando ellos reflexionan, se centran en las características individuales o del grupo curso. En particular, en las características individuales se refieren al desempeño en matemática, a la participación en la clase de ese estudiante o aspectos de disciplina. Y, como veíamos en algunos ejemplos, influye en general en la gestión que el profesor está haciendo en ese momento. Hay una reflexión en la acción que está influenciada por quien me lo dice.
En cambio, cuando es característica del grupo curso, se refieren en general a la disciplina o también, aquí no puse un ejemplo porque son muchos ejemplos, pero también se refieren a las experiencias previas de los estudiantes en la asignatura, lo que vieron en el curso anterior, que generalmente tienen una percepción de que vienen con muchos vacíos y por lo tanto atribuyen un error, una evidencia de aprendizaje, tienden a atribuirlo a lo que puede haber pasado antes. Y lo otro, que tiene que ver con la enseñanza, se gatilla generalmente cuando observan un cambio en la gestión, un episodio donde hay un cambio en la gestión, y piensan en cómo mejorarían su clase, se refieren a estrategias pedagógicas de enseñanza como uso de material concreto, uso de recursos visuales, pero sin conectarlo con el contenido matemático que están estudiando. Entonces, finalmente es de una manera muy superficial que digo, el uso de material concreto me puede ayudar. La segunda dimensión que se focaliza en la enseñanza y aprendizaje, como yo les decía al principio, se centra principalmente en las respuestas y producciones de los estudiantes. Un ejemplo de ello, ahí hay un extracto de un pedacito de una clase que se las voy a contextualizar. Dice, esta es una clase en primero básico donde estaban trabajando con una balanza. Entonces, habían 7 en un platillo y 3 en el otro platillo de la balanza, entonces la docente me pregunta cuánto le voy a agregar para igualar, para nivelar, digamos, la balanza. Y un estudiante dice 4. La profesora no considera esa respuesta, porque muchos decían la respuesta al mismo tiempo, y le señala a otro que tiene la mano levantada que responda, ¿cuánto crees tú? Y el estudiante dice 7. La profesora así, inmediatamente dice, uy, voy a tener muchos, pero se detiene, se queda pensando, y vuelve, iba como a pedirle a otro que respondiera, porque obviamente la respuesta no estaba correcta, pero vuelve y dice, a ver, veamos, voy a agregar los 7. Hay como un cambio en lo que ella está haciendo, se queda pensando, como que retrocede, como que cambia su decisión, y luego al observar este video con ella, dice que, bueno, siempre se nos ha enseñado que los errores los niños aprenden, entonces en ese momento ella piensa, al ver al escuchar la respuesta del estudiante, porque era un primero básico, que decía que era 7, que obviamente era incorrecta, decía, obviamente la balanza iba a quedar desequilibrada. Entonces, piensa en ese momento, cambia al actuar, comprueba, valida su respuesta usando la balanza, porque ella señala, ahí iban a entender que no es llegar y nombrar cualquier cantidad, que no es la misma del otro lado, entonces algo van a aprender de su error. Para los docentes en general, cuando analizan respuestas que son erróneas de los estudiantes en esta dimensión, o sea, y que se caracterizaron en esta dimensión, para ellos es súper importante y se extrae de sus reflexiones que sean los mismos estudiantes quienes se den cuenta de su error, o que sea otro estudiante el que de alguna manera contribuya a ello. Sin embargo, hay que decir que no siempre las gestiones que ellos realizan en esos momentos, en esos episodios de la clase, contribuyen a que, o sea, son las más adecuadas frente al contenido matemático que se está estudiando. Pero cuando uno los entrevista y indaga en qué reflexionó, qué pasó con el profesor, qué pasa cuando ve este episodio, ellos sí tienen muy en cuenta que el error es una oportunidad de aprendizaje. Y eso también se observa cuando ellos plantean preguntas. Cuando uno les pregunta por qué esta secuencia de preguntas, qué pensaste, qué reflexionas, ellos dicen, quieren entender lo que está diciendo el estudiante, quieren comprender sus producciones, quieren comprender lo que está pasando con ellos en ese momento y frente a una respuesta que puede dar uno de sus estudiantes. Y la otra característica cuando se centran en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, se focalizan en el aprendizaje, es que se centran en el contenido matemático o la tarea matemática que se aborda en la clase. En general aquí ellos, por ejemplo, al referirse a preguntas que pueden haber planteado, ellos dicen, bueno, quería en realidad que me demostraran ahí que realmente entendían lo que era un número mixto o una fracción impropia. Es decir, se refieren a la complejidad del conocimiento o a su relevancia para el aprendizaje de los estudiantes y
como yo les decía al principio, para ellos es súper relevante que comprendan la tarea matemática y el trabajo que están realizando en la clase. Y muchas veces eso influye en su gestión. Y aquí, en esta dimensión, en esta segunda dimensión, también aparecen reflexiones que se centran en las estrategias que ellos utilizan al enseñar, al trabajar un contenido matemático en el aula, pero en este caso tiene una perspectiva más bien didáctica. Por ejemplo, al referirse al uso de un material, ahí el profesor o profesora C dice que es que yo no sé, dice, como vieja, como te digo, yo tantos años creo que en clases, no sé, más lúdicas, más entretenidas, el interactuar con materiales, yo creo que les ayuda un montón a adquirir aprendizaje, porque además ellos van visualizando y vamos corrigiendo los errores en el minuto. Aquí ella se está refiriendo al uso de un material, en particular en una clase de geometría, pero está haciendo alusión a cómo eso contribuye al aprendizaje del estudiante. Y a diferencia de la dimensión anterior, no está diciendo uso un material por usarlo porque me va a ayudar a que se concentren mejor, sino que dice cómo le aporta el aprendizaje de los estudiantes. En general, como sintetizando lo que pasa en esta segunda dimensión, en general se gatilla por el análisis de roles de los estudiantes o por el análisis de episodios donde ven donde ellos observan una gestión realizada por ellos mismos. Se centran en la respuesta de los estudiantes o en la gestión que realizan ellos al abordar un error, y en particular en el segundo caso, para ellos se refieren al error como parte del aprendizaje, se refieren a la importancia que los estudiantes comprendan un contenido, una tarea matemática, y también en aspectos que tienen que ver con la retroalimentación. Cuando en sus reflexiones se están centrando en el contenido de tarea matemática, se centran en la complejidad del conocimiento matemático, en la importancia de ese conocimiento en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, y en cómo comprenden una tarea matemática. Y eso en general puede influir en las decisiones que van tomando in situ en el aula. Y cuando tiene que ver con las estrategias didácticas, se centran principalmente en cómo contribuye al aprendizaje de los estudiantes. ¿Voy bien en el tiempo? Sí. La última dimensión de las tres que yo les presenté como parte de los resultados se focaliza principalmente en la implicancia de las prácticas del docente en el aprendizaje de los estudiantes. Esta es la menos observada. Aquí yo puse dos ejemplos. Ejemplo, profesor B, cuando él se refiere, después de haber visto varios episodios de sus clases sobre la resolución de problemas aditivos, dice, a lo mejor fue poco ejercicio, a lo mejor fue muy guiada las respuestas anteriores. Puede ser, si le hubiésemos dado más tiempo para que ellos pensaran. Ella está haciendo de alguna manera una crítica a la forma en que gestionó el trabajo de los problemas aditivos con su curso. Otro ejemplo, que también tiene que ver con la resolución de problemas en este caso, al referirse a la resolución de problemas en fracciones, dice, no sé, creo que la inexperiencia, siempre tengo ese problema, que son los problemas. O sea, ella reconoce que dentro de del cuestionamiento que puede hacer en la enseñanza de distintos temas en matemática, su problema es la resolución de problemas. Y dice, me cuesta enseñar eso. Sé que no lo tengo que enseñar, es decir, que los niños tienen que resolver problemas, que lo tienen que resolver ellos, pero me cuesta guiarlos hasta la resolución de problemas y termino haciéndolos yo. Me cuesta, de eso nada que decir. Creo que en eso fallo harto y le hago el kit de enseñar problemas y por eso tal vez lo dejo para el último. Entonces, cuando caracterizamos esta dimensión, en general vemos que los profesores se centran principalmente en sus prácticas de aula y las implicancias para el aprendizaje de los estudiantes. En menor medida, en las implicancias que puede tener para su desarrollo social y académico. Ya en general, cuando hacen eso, es como que piensan cómo puede influir el hecho de, por ejemplo, que ellos no hayan enseñado bien la resolución de problemas en otros cursos o niveles superiores, pero no necesariamente en las implicancias entre el desarrollo del mismo estudiante.
Entonces, en resumen, se gatilla cuando analizan el logro de aprendizaje de los estudiantes después de implementar una clase, después de observar varios episodios, y se centran en las prácticas docentes en aula, critican su propia gestión y en algunos casos el desarrollo académico y social de los estudiantes, pero en menor medida. En conclusión, cuando los profesores reflexionan después de, al examinar evidencias de aprendizaje de sus estudiantes que provienen que emergen en una de sus clases de matemáticas, sus reflexiones se focalizan principalmente en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, están como en la dimensión 2 que yo mostré. El 47% de las intervenciones que se analizaron en este caso, que fueron 159 en total, porque son tres clases de cada profesor, el 47% de ellas corresponden a una reflexión que se centra en la enseñanza y el aprendizaje, y principalmente se refieren a la respuesta a la producción del estudiante. Un 38% se focalizan de estas intervenciones, las reflexiones que se pueden caracterizar ahí, se focalizan en las características de los estudiantes y la enseñanza, observándose que predominantemente los estudiantes se refieren a las características individuales de sus alumnos o alumnas, y de alguna manera están mediadas por el desempeño de ellos en su asignatura. Eso coincide, por ejemplo, con otros trabajos donde se señala que en general no es posible considerar ni la enseñanza ni la evaluación como procesos neutros, ya que están influenciadas por las concepciones de los docentes, y en este caso están influenciadas también por el conocimiento que tienen de los estudiantes, por las expectativas que tienen de un estudiante, que lo pueden considerar que le va bien en la asignatura o no le va tan bien. Y finalmente, la reflexión que se focaliza en la práctica del docente en aula y sus implicancias para el aprendizaje de los estudiantes, solo se observan un 15% de las intervenciones. Coincide también con otros trabajos que se sostienen que los docentes tienen dificultades para analizar los factores intervinientes en los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, utilizar sustentos teóricos y reconocer consecuencias socioculturales, políticas y morales. Es decir, esta reflexión es más bien crítica, que se focaliza en cómo mis prácticas docentes pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes y cuáles son las implicancias en aspectos más bien sociales y del desarrollo propio de los niños y niñas. No sé si tengo unos minutitos más, porque quería mostrarles que, bueno, esto es parte de un trabajo de tesis. En la primera parte de la tesis se implementó una escala para medir las prácticas de reflexión, en particular la escala de la RIDE, que se tradujo y se adaptó en otro trabajo, y en general los resultados coinciden de cierta manera. O sea, los profesores, al aplicar esta escala, los resultados muestran que en general señalan desarrollar más bien esta reflexión centrada en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Y otro aspecto que me gustaría mencionar es que también como parte de este estudio, el que acabo de mostrar, estas clases también se realizaron usando una pauta de observación y análisis de clase, que es la pauta PROMATE. Entonces se estudió la relación que existe entre la calidad de la instrucción de estos profesores de matemática y la dimensión de prácticas reflexivas que desarrollan cuando se examinan evidencia de aprendizaje de sus estudiantes. Y en general se observa que sí hay una relación entre el cómo reflexiono al analizar estas evidencias de aprendizaje y la calidad de la instrucción de su clase de matemáticas. Otras investigaciones que se han hecho en este ámbito también coinciden con este resultado, y es que en general hay una asociación entre los procesos de reflexión de los docentes y su desempeño en el aula. Eso para concluir, para no pasarme más del tiempo. Gracias, Daniela. Estuvo muy interesante lo que nos presentaste. Y bueno, en los 15 minutos que nos quedan, yo quisiera dejar abierto
como la oportunidad para que personas que están acá participando quieran hacer consulta, no sé si quieren hacerle algún comentario, alguna reflexión en base a lo que ella ha presentado. Así que no sé si alguien se anima. Ahí tenemos un Ah, sí, ya. Sofía, ¿no? Ah, no, Salo. No, Salo. Salomé, perdón. Daniela, yo te quería preguntar, tú mencionaste en algún momento de las charlas que todas estas cosas, ¿no es cierto?, de poder reflexionar acerca de la práctica del docente a partir de las evaluaciones, es algo que está en los estándares. ¿Tú has pensado o has visto, nos puedes contar algo acerca de cómo estos, o sea, cómo se le puede enseñar al profesor esta práctica? Igual, no es necesariamente, o sea, vemos que si tú quieres dejado a algo que no se prepara, digamos, uno no se prepara para aprovechar, si tú quieres, la evaluación, los profesores hacen como una interpretación como bien directa, ¿no es cierto? Lo atribuyen al estudiante, ¿no es cierto? El estudiante es de esta forma, o el estudiante no entendió, o a lo que yo estoy observando directamente. Entonces, ¿cómo eso se enseña? No sé si lo has pensado, lo han conversado, no sé. Sí, bueno, este tema de tesis surgió un poco pensando en eso. Pensando en eso, yo tenía la experiencia de trabajar muchas veces presentando resultados en escuelas, presentando resultados de evaluaciones de aprendizaje en escuelas con profesores, trabajando con profesores en función de eso, y me daba cuenta que las evidencias de aprendizaje, pero que provenían de estas evaluaciones, ya no necesariamente de las clases, podían ser un buen gatillante para que ellos reflexionaran. Y parte un poco de eso, y la intención como de la continuación de este trabajo es poder buscar una forma en que de alguna manera entregarles herramientas a los profesores para poder no quedarme quizás en una dimensión centrada en la enseñanza, sino que mirar el aprendizaje y sobre todo evaluar mis prácticas. Mira, hay varias cosas que yo creo que se pueden considerar. Una, que hay varios autores que señalan que cuando un profesor conoce estas distintas dimensiones de reflexión, en función, en este caso, de las evidencias de aprendizaje, se promueve de alguna manera que pueda utilizarla, o sea, que pueda pasar en estas distintas dimensiones. Entonces, yo creo que por ahí ese es un antecedente que hay que considerar. Y yo creo que también el hecho de el poder generar espacios de reflexión entre pares en función de estas evidencias también permite el que vayan pasando por estas distintas dimensiones y que no se focalicen en una sola de ellas. Ahora, hay otros factores que también influyen en esto, que es el tipo de instrumentos que puedo utilizar, que es algo que quiero, que viene como para estudiar más adelante. Y también el conocimiento matemático para la enseñanza del profesor y el cómo gestiona de cierta manera sus clases, porque es un antecedente que surgió como resultado al poder cruzar estas dos cosas. Entonces los profesores que hacen una buena gestión en sus clases de matemáticas son profesores que también reflexionan pasando por las distintas dimensiones. Versus profesores que desde la pauta Promate hacían una gestión más bien en un nivel incipiente, generalmente tenían en sus intervenciones había un mayor porcentaje de reflexiones que estaban en un nivel centrado en las características del estudiante y en la enseñanza. Entonces hay varias cosas que hay que considerar y esa es como mi idea de seguir trabajando, o sea, para allá va mi trabajo. Yo quisiera hacer un comentario, Daniela, que una cosa que me llama la atención del trabajo es que yo creo que soy una convencida de que la reflexión siempre tiene que ser con otro. Me da la impresión que, claro, estos procesos fueron gatillados por la observación de estas producciones, por la observación del video, pero mediado por ti, porque tú estabas con ella en el fondo haciendo las preguntas. Entonces yo quisiera preguntarte si has pensado en algún mecanismo dentro de la escuela en que se pueda hacer ese trabajo colaborativo con profesores. Yo creo que pienso que eso puede ser algo factible de realizar en el sentido de que
hay capital humano dentro de la escuela y quizás se puede potenciar en la medida que se vayan desarrollando esos espacios de trabajo. Entonces eso quisiera que tú preguntarte qué opinas tú al respecto, cómo te lo imaginas. Sí, sí, completamente de acuerdo que en general la reflexión, hay muchos autores que coinciden que funciona mejor cuando lo hago con otros. En particular, lo que yo presento hoy día son aquellas evidencias que emergían en sus clases y por lo tanto veíamos episodios de video y claro, estaba yo haciendo las entrevistas, haciendo ciertas preguntas. Además eran videos seleccionados porque eran 3 clases por profesor y por lo tanto obviamente no podíamos ver toda la clase. Hay hartas restricciones que tienen que ver con la investigación y los tiempos que los profesores tienen también. Pero hubo una segunda parte que se hizo en esta investigación, que fue registrar el cómo reflexionaban cuando corregían sus evaluaciones. Y ahí en general no hubo ninguna mediación y los resultados son parecidos, quizás con un mayor porcentaje en esta dimensión 1 que yo mostré. Eh, Ahí usamos la técnica de pensamiento en voz alta, por lo tanto se grababa lo que el profesor iba diciendo sin ninguna intervención del investigador. Y los resultados igual eran similares, entonces yo creo que si bien la reflexión es mejor cuando es con otros, cuando son evidencias de aprendizaje de mis estudiantes, sobre todo de mis prácticas que yo implemento en el aula, yo creo que igual es un gatillante para los profesores. Ahora, con respecto a lo que me preguntas, que me parece súper interesante sobre esto de generar procesos de reflexión en las escuelas, bueno, hay trabajos aquí en Chile, digamos, que se ha hecho en educación matemática, donde se generan grupos de reflexión de profesores, pero en general en las escuelas ponerlo como práctica es difícil. La escala de la Rivet, que fue la que yo mencioné, que utilicé para poder medir las prácticas reflexivas, también se cruzó con otros elementos de gestión, con una escala que evaluó en particular la percepción de la gestión escolar que tenían los profesores para poder ver si había relación. Y una de las cosas que llama la atención es que los profesores, eh, una de las críticas no sé si críticas, pero uno de los aspectos que salen menor evaluados son la oportunidad de tener procesos de reflexión en su escuela. Entonces es difícil incluso cuando tú haces una asesoría, cuando haces una intervención, porque los tiempos son escasos. No lo he pensado mucho, he trabajado sí en instancias de ese tipo y no es tan fácil de poder gestionar en las escuelas porque falta tiempo y faltan las oportunidades para hacerlo, pero sin duda yo creo que hacia allá debería ir una forma de poder trabajar la reflexión en torno a la evidencia de aprendizaje en la misma escuela, porque una cosa que es súper relevante cuando uno analiza los procesos de reflexión en torno a evidencia de aprendizaje o cuando usa las evidencias para propiciar la reflexión en los docentes es que son contextuales, es que es la respuesta de mi estudiante la que yo estoy analizando. Cosa que no siempre pasa cuando yo analizo, por ejemplo, un video de clase que puede ser de otro, donde generalmente no gatillo la reflexión inmediatamente porque empiezo a pensar que es un contexto, es que esos niños es una sala, tienen ciertos materiales, no son mis estudiantes, no es mi contexto. Entonces, sería ideal poder generar estos procesos con evidencias que son de los propios profesores porque son contextuales. Y eso es súper importante para gatillar la reflexión, desde mi perspectiva al menos, o lo que yo he visto. Súper. ¿Y otra pregunta que quiera hacer las personas que están participando? Pueden simplemente a hacer la pregunta o levantar la mano en Zoom. Andrés. No, Estás el muteado. micrófono está... Ahora Estaba sí. levantando la mano para decir que no encontraba el icono de levantar la mano con el Zoom. Bueno, Daniela, tengo en realidad una pregunta, tengo 2 comentarios. En realidad, un comentario primero, felicitaciones por el análisis y por el trabajo. Y mi comentario, más que pregunta en realidad, es que me di cuenta que en gran parte de los resultados
la reflexión que hacen los profesores respecto a lo que sucede, o las profesoras respecto a lo que sucede, son en aspectos, si escuché bien, en aspectos pedagógicos. Básicamente en aspectos pedagógicos y en aspectos incluso centrándose en externalizar cosas con los niños, con los estudiantes. Eso me... Y entonces yo como comentario simplemente, y no conociendo los datos, te pregunto si estas profesoras o estos profesores tienen un conocimiento, no digo acabado, sino que una idea de cómo aprenden los estudiantes. Porque una hipótesis así, súper así externo a tu investigación, pero simplemente desde la experiencia, y que puedo estar totalmente equivocado, es que un problema en la reflexión de nosotros, de los profesores de matemáticas, es que no tenemos muy claro que el aprendizaje matemático es de los estudiantes y no es la gestión de la enseñanza. Entonces, cuando queremos que reflexione sobre lo que está sucediendo con un estudiante o con un estudiante, la reflexión pasa por la enseñanza. Y eso es algo que quería saber si tú si habías pesquisado, si es que ellos tenían alguna idea de lo que es aprender matemáticas. Si las profesoras tenían eso, porque si no veo difícil en realidad encontrar reflexiones, por los porcentajes que tú mostraste, son bajas las reflexiones que uno esperaría, reflexiones un poco más profundas desde la gestión de promover el aprendizaje en el aula, que son las reflexiones que uno esperaría. O sea, como cuando yo veo algo, en vez de decir, pucha, debía haber usado material concreto, en realidad la reflexión que uno esperaría es, quizás con este material lo usé muy a destiempo, y eso provocó que la discusión se cerrara antes de lo que yo tenía pensado, y por lo tanto una pregunta, una tarea matemática que era muy buena, la cerré sin querer hacerlo, la cerré antes, producto de la gestión que hice. No sé, algo por el estilo. Esa es una pregunta, si en tus datos hay algo respecto a cómo las profesoras con los que estás trabajando conciben el aprendizaje matemático. Y relacionado con lo mismo, si es que también ahí tienes, o si estas profesoras, estos datos que tú tienes, los sujetos investigados, tienes datos respecto a cómo ellos conciben la discusión matemática en la clase. Porque también ahí hay una idea mía, que es que si la discusión matemática, si no se promueve la discusión matemática, o si la discusión matemática promovida es de baja calidad, va a ser quizá un poco más difícil que logre reflexionar sobre la práctica, sobre mi práctica cuando quiero promover los aprendizajes en los estudiantes. Entonces eso es como, no sé si son comentarios, no sé si son preguntas, pero son alcances respecto a lo que te escuché. Gracias, Andrés. Respecto a la primera pregunta, a cómo conciben el aprendizaje matemático, no tengo los datos, digamos, explícitos, pero sí uno puede inferir desde el análisis de las entrevistas a partir de la observación de los videos de clase, que ellos se focalizan en la enseñanza, es decir, en lo que hace más bien el profesor y no en lo que está haciendo el estudiante. En general, cuando hablan sobre las actividades que presentan en una clase matemática, sobre los procesos que ellos implementan, se están refiriendo a aspectos más bien pedagógicos, en algunos casos didácticos, pero didácticos desde una perspectiva muy de la enseñanza, no sé si me explico, es decir, hago alusión al contenido matemático que estoy haciendo, puedo profundizar quizás en algunas estrategias, pero siempre más bien pensando en las actividades que yo voy proponiendo y no necesariamente en lo que está haciendo el estudiante, ¿ya? Eso es con respecto a la primera pregunta. También yo quisiera agregar ahí que
también, si uno analiza las clases, por eso, como parte de la investigación, se analizaron estas clases usando una pauta de observación de clase de matemática. Si uno analiza las clases y de cierta manera en el discurso del profesor, uno puede inferir que el conocimiento matemático para la enseñanza no es tan fuerte tampoco. Entonces ahí hay una herramienta que es fundamental para poder reflexionar en torno a las evidencias, porque cuando yo quiero analizar una evidencia de aprendizaje matemático, además de la perspectiva evaluativa, que puede ser muy importante, cuando es matemático es súper importante el conocimiento que tiene el profesor respecto a ese tema en particular, respecto a conocimiento matemático para enseñar ese tema. Y eso no necesariamente está presente en estos profesores. No lo pude medir porque es súper difícil aplicar, por ejemplo, un instrumento con una prueba en este contexto de investigación para poder tener el dato con certeza, pero sí del discurso uno puede inferir de que ese conocimiento no es tan fuerte. Y eso sí está estudiado, que influye en las reflexiones que yo puedo hacer, sobre todo cuando analizo evidencias de aprendizaje. Con respecto a la discusión matemática, yo no tengo antecedentes sobre si ellos tienen conocimiento, pero sí te puedo decir que al mirar las clases y al analizar los tipos de interacciones que pueden generarse en estas 3 clases de cada profesor, porque además son 3, por lo tanto te permite de cierta manera caracterizar al profesor. Ya, eso igual es importante, no lo dije en la metodología, pero son 3 clases, por lo tanto de alguna manera te permite caracterizar a ese profesor. Al mirar las clases, yo me atrevería a decir que, no sé si tienen conocimiento, pero que no se implementa discusión matemática en el aula. En general las interacciones son de profesor y estudiante, y las preguntas, yo diría que en mayor porcentaje buscan el determinar cuál es la respuesta a los problemas, ejercicios, tareas que ellos les presentan, más allá de argumentar, justificar, y por lo tanto también por eso muchos de los episodios que se seleccionaron tienen que ver con respuestas explícitas, ¿ya? Porque no necesariamente hay argumentación en esas clases. Eso igual es súper relevante mencionar. Gracias, Dani. Agradezco la pregunta. Ok, bueno, ya estamos en la hora. Muchas gracias, Daniela, por compartir tus resultados del estudio. Y bueno, nosotros quisiéramos invitarlo para nuestro próximo seminario, que va a ser el día martes 5 de octubre, y en la cual Carolina Guerrero, que es profesora del Instituto Matemática de la Universidad Católica de Valparaíso, nos va a compartir evidencia de la construcción del conocimiento a través del diseño de tareas de modelación, el caso de futuros profesores de matemáticas. Así que espero que los podamos ver el próximo martes y bueno, daríamos por terminado el seminario de hoy. Oye, les agradezco a todos su participación. Muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Y por las preguntas. Saludos a todos y a todas. Gracias, Dani. Gracias, Andrés. Cuídate. Gracias, Dani. Estés bien. Elena, puedes dejar de grabar.